Shalom, shalom, una bendecida noche a cada uno de los hermanos y hermanas que están conectados con nosotros por medio de YouTube, Facebook y aquí presente en Zoom. Le saluda a su hermano Ricardo Orellana desde Long Island, New York. Y primeramente le quiero dar las gracias a nuestro Abba por este privilegio de darme, de poder darme en esta nueva noche de presentar el programa de esta noche que es por el que lleva, que estamos estudiando, perdón, el tiempo del Eterno o también el calendario del Eterno. Un tema que es muy necesario hablar y que nuestra hermana Mora Marley Aristi Almonte nos está trayendo todos los miércoles. Amén. Le damos toda Rabá por su vida a nuestra hermana que nos está trayendo esta bendición. Le mandamos un cordial saludo a su ministerio, a los pies de Yeshua, y es una bendición de poder tenerla aquí en este programa. También una bendición de tener los audios que nos manda de Parashá tras Parashá. Amén. También, amados hermanos, les invitamos a cada uno de ustedes para que se puedan unir al grupo del ministerio por medio de este QR. Amén. O también pueden darle clic en el enlace en la descripción de YouTube para que así si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden comunicarse con nosotros y con gusto le podemos contestar sus preguntas. Amén. Y antes de poder comenzar, quisiera hacer una breve oración. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, Señor Paramado, Padre Elohim Todopoderoso, te damos toda Rabá, vino Malkeino, por este tiempo, Señor Paramado, que tú nos has regalado, Padre Eterno. Gracias por este nuevo anochecer, Señor Padre Celestial. Gracias, Señor Padre Celestial, porque pudimos terminar, Señor Paramado, el día laboral, Señor Paramado, el trabajo, Señor Paramado, que tú nos has dado, Señor Padre Celestial. Y ahorita, Señor Paramado, te damos toda Rabá por este tiempo que tú nos has regalado para poder estudiar de tu bendita, maravillosa palabra, Señor Paramado, tu Torah, Señor Padre Eterno. Ponemos este programa en tus manos y que seas tú, Señor Padre amado, tomando el control desde el principio hasta el fin, Señor Padre Celestial. Que seas tú abriendo nuestra mente, Señor Padre Eterno, para poder comprender tu palabra, que seas tú utilizando, Señor Padre amado, a tu hija, Señor Padre Eterno, a la Morán Marley, al monte, Señor Padre Celestial, para que todo lo que hable, Señor Padre Celestial, sea conforme como tú quieres, Señor, y no lo que ella quiere hablar, sino que sea conforme a tu palabra, Señor Padre Eterno. Lo ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. De amén. Shalom, shalom a Rue Daniel. Bendiciones. Que el Eterno lo bendiga. Rue Daniel. Shalom y bendiciones, amado, que el Eterno te bendiga. Muchas bendiciones para usted en esta preciosa noche. Un abrazo fuerte a la distancia. Le damos gracias a Lavino Maqueinu por el segundo programa de calendarios o los tiempos establecidos por el Padre. ¿Cuál es el calendario que el Padre estableció desde el principio? Entonces, todos estos códigos ocultos, como siempre lo sé decir yo, es lo que hoy día la Mora Marlin nos va a estar dando en su ministración. Y bueno, le damos gracias al Rey Eterno por la vida de ella, por lo que ella ha venido dando en este precioso ministerio del conocimiento de Yahweh, de perlas de saber. Estamos trabajando con el ministerio que el Padre también le ha dado a ella, que es a los pies de Yeshua, y eso para nosotros es muy precioso. Y es aquí donde nosotros comprendemos el Ejá, como siempre lo venimos diciendo, no hay dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco campamentos, hay un solo campamento llamado Yeshua. Y bueno, bendito sea el Padre, bendecimos a la Mora Marlin. Y bueno, gracias al Padre por su vida también, ministro Ricardo, y también por la vida de cada uno de los hermanos que nos están mirando por las diferentes, perdón, por las diferentes plataformas de YouTube, de Facebook y también por el Zoom. Bienvenidos a cada uno de los hermanos de Argentina, de Colombia, de Estados Unidos, de todo lo que es de la parte de Centroamérica. Sean bendecidos en el nombre de Yeshua. Y bueno, el Padre es maravilloso, no los canso más porque lo que viene es precioso. Pero sí les quiero decir que luego que el amor a Marlin termine la enseñanza, vamos, los hermanos que deseen hacerle pregunta a ella a circuito cerrado, haremos
las preguntas a ella. O sea, terminamos la enseñanza, cerramos el YouTube, nos quedamos en Zoom y usted le podrá hacer todas las preguntas que usted desea a la morada. Y bueno, bendito sea el Padre. Entonces, invitamos a los hermanos que están en YouTube y en Facebook mirándonos, que si usted desea hacerle alguna pregunta a la morada, entonces ese es el tiempo. El Padre los bendiga. Muchas gracias, ministro. Shalom y bendiciones. Shalom, shalom, Rue Daniel, que el Eterno lo bendiga. Más hermanos, entonces en este nuevo anochecer estaremos siguiendo estudiando el tiempo del Eterno. Sabemos, ¿verdad?, que conforme a la primera de Tesalonicenses, en capítulo 1, pero 5, versículo 1, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Entonces sabemos que el Padre desde el inicio, desde Génesis, ¿verdad? Desde el capítulo 1, Él estableció un tiempo, Él estableció, ¿verdad? No encontramos la palabra calendario, pero sí Él estableció tiempos como lo estudiamos en la primer parte de este estudio. Sabemos que el Padre hizo las lumbreras, hizo en la expansión de los cielos para separar el día y la noche y que sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Sabemos que estaciones en hebreo es moed, que es un tiempo fijo, un tiempo señalado, y por eso estamos aprendiendo. La hermana Marley está trayendo esta clase para poder seguir aprendiendo el tiempo, el calendario del Eterno. Y el que no ha visto la primera enseñanza, se les recomiendo para verla, para que pueda comprender lo que se ha hablado y lo que se va a hablar en este programa, la parte número 2. Ahí en la descripción va a haber un enlace para que pueda ir y ver la primera parte. Amén. Para no perder más tiempo, hermana Marlia Monte, que el Eterno le bendiga. Shalom, shalom. Muchísimas gracias, hermano Ricardo. Muchísimas gracias, Roe Daniel. Gracias a cada uno de mis hermanos. Para mí, como siempre les digo, es una bendición estar con ustedes. Bueno, la semana pasada iniciamos el estudio de los tiempos o el calendario del Eterno y aprendimos que el Eterno estableció su creación, su calendario, perdón, desde la creación, siendo el Shabbat un punto sumamente importante. Entonces, la palabra del Eterno, o sea, su Torah, recordemos que para nosotros los que creemos en Yeshua, la Torah es desde Génesis hasta Apocalipsis, es un libro que está lleno de tesoros, de profundidades escondidas, secretos, los cuales se convierten en quizá misterios, ¿verdad? Si no lo podemos entender. Pero la palabra nos insta a que nosotros debemos profundizar en la palabra. ¿Para qué? Para poder encontrar esas perlas. Entonces, el tema que vamos a presentar hoy es la segunda parte de el tiempo del Eterno o el calendario del Eterno. Y hoy vamos a ver algo que realmente es muy raro que la gente hable de eso y es una semana de milenio. ¿Y por qué una semana de milenio? Hoy vamos a entender cómo realmente está formado el calendario del Eterno y por qué el Shabbat es tan importante. Entonces, lo principal es que todo lo que nosotros vamos a ver hoy esté fundamentado en la palabra, hermanos. Nada, hermanos, que yo le presente que no se pueda comprobar en la escritura, yo misma le digo, no lo escuche, ¿verdad? Porque entonces no va a tener valor. Sería una interpretación mía o una enseñanza de hombre. Entonces, todo en la escritura comienza. Y por eso es que es tan importante el libro de Bereshit o Génesis con los días de la creación. Entonces, en Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, podemos ver que el séptimo día, el Eterno terminó su obra. Todo lo que él había creado, él lo terminó en ese séptimo día. Y dice la escritura que reposó en el séptimo día de toda esa obra que había hecho. Por eso el Eterno bendijo y santificó el séptimo día, porque en él reposó de toda su obra de creación que él había hecho. Ahora bien, hemos aprendido que no es que el Eterno descansó porque él estaba cansado de crear.
No, ese no es la interpretación o el punto, la finalidad del día de reposo. En el versículo 12 nos dice que el Eterno reposó en el séptimo día, pero en el verso 3 vamos a ver algo muy interesante. Y es que dice que Él bendijo el día séptimo y lo santificó con la santificación de este día. Luego continúa un orden divino, que lo hablamos la semana pasada, pero lo vamos a retomar hoy, que es lo relacionado con el número 7, que es un número muy importante en la escritura. Entonces, el orden del Eterno es el siguiente: 6 días trabajarás y harás tus obras, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor. Eso lo vemos en Éxodo 29 y 10. El orden es guardar el séptimo día. Entonces, de 6 semanas, ¿verdad? Se guardará la séptima semana para el Eterno. Vaya mirando esto. Voy a repetir. La primera es una semana. 6 días trabajarás y harás tus obras, mas el séptimo día es el día de reposo. O sea, Éxodo 29 y 10. Ahí vemos una semana. Ahora vamos a ver, de 6 semanas se guardará la séptima para el Eterno, de acuerdo a Levítico 23, 6, 15. Esta semana completa se dedicaba a la fiesta del Eterno. Cuando llegaba el séptimo mes, se guardaba todo el mes séptimo y también se hacían fiestas para el Eterno. Estamos viendo un orden de que primero guardamos un día para el Eterno, luego una semana completa, pero también vemos que se guarda un mes. Seguimos viendo el orden de la creación, de la palabra, de acuerdo a lo establecido desde la creación. 6 años trabajarás, sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año será para la tierra un completo descanso, reposo para el Eterno. Todo un año de descanso y reposo para Dios, el Eterno, el hombre y la tierra. Entonces vemos un patrón de un día de reposo, una semana de reposo, un mes de reposo y un año de reposo. Cuando el Eterno bendijo y santificó el séptimo día, comenzó un orden, un nuevo plan, un nuevo calendario. Y ahora vamos a ver este orden cómo continúa. Semana de días, eso lo vamos a ver en Éxodo 20:11, que es guardar el séptimo día. Semana de semana es Levítico 23:6-15, que es guardar una semana de fiestas para el Eterno. Semana de meses, Levítico 23, del 24 al 27 y 39, el séptimo mes, fiesta para el Eterno. Semana de años, el séptimo año no se sembraba para un año entero. Estamos hablando del Shemitah. Levítico 25, 3:8. El número 7 está en todo el plan del Eterno. Hemos considerado todas estas diferentes semanas del Eterno, pero falta una semana, la más importante. Todas estas diferentes semanas son bíblicas, pero vamos a ver una que es lo que le decía, que casi no se menciona, que es una semana de milenio. Y todo se relaciona con el número 7. Para poder escudriñar más este tema, consideremos lo que dice 2 de Pedro 3, versículo 8. Dice, pero amados, unas cosas no pasen por alto, que delante del Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Lo que el apóstol Pedro está enseñando es la semana de milenio. Y dice que no seamos ignorantes y que entendamos que cuando pasan 1000 años, ha pasado un día en la semana del Eterno. Entonces, basado en esta semana de milenio, cuando pasa un día de milenio, son 1000 en nuestro tiempo. Entonces, para profundizar más, veamos lo que dice el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 2. Dice,
Él nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de él. Aquí está hablando del pueblo de Israel. Y es lo mismo que profetizó Ezequiel en el capítulo 37 sobre el valle de los huesos secos. Estaban muertos espiritualmente y fuera de su tierra. Y en el año 70, después de la era común, fueron dispersos por el mundo entero y el Eterno prometió que a los 2 días estaría vida. Entonces, ahora aquí no está hablando de 2 días, de 24 horas, sino que cada día es de 1000 años. Esto es un total de 2000 años. Entonces, cuando regresaron a su país, en el año 1948, estoy hablando de Israel, antes de que terminaran los dos días del milenio, regresaron y se cumplió la profecía. Es decir, que el Eterno tiene semana de milenio, que son 7000 años, y el día de reposo, que es el séptimo día, o sea, el milenio, que es el descanso verdadero, donde Yeshua será rey y nosotros estaremos con él. Entonces, habrán 6000 años para el hombre donde habría pecado, muerte y destrucción. 6000 años, que es el tiempo del hombre, ya se están acabando, hermanos. El estudiante de la escritura debe entender que ya han transcurrido 4000 años antes de Yeshua. Ahora, desde Adán hasta Abraham pasaron 2000 años y desde Abraham hasta Yeshua 2000 años más. Hay un total de 4000 años, que son 4 días de milenio. Ahora bien, Marley, pero ¿cómo es eso si los científicos, la ciencia dice que la Tierra tiene millones de años? Bueno, hermanos, miren, yo puedo compartirles teorías. Sabemos que en el libro de Génesis, en el versículo 1, se nos habla de que el Eterno creó todo y lo creó todo perfecto. Pero después vemos que en el segundo versículo aparece la tierra en total caos. No sabemos qué transcurrió entre el primero y el segundo versículo y no puedo poner nada porque no puedo agregar lo que no se nos ha enseñado. Ahora, de que han aparecido fósiles de animales de millones de años, eso es correcto. La respuesta nos la dará el Eterno, porque no quiero traer aquí pensamientos y verdad y estudios o teoría que yo no les pueda decir a ustedes, eso está escrito en tal versículo. Prefiero que esperemos a que cuando Yeshua venga, Él nos aclare eso. Yo les estoy hablando de acuerdo al tiempo de la escritura desde el momento de la creación. Ahora, dice, si alguno de nosotros tenemos alguna duda en lo que estamos hablando de la semana de 1000 años, podemos ir al libro de Daniel, capítulo 12, versículos 5 al 7, que dice, y aquí se presenta algo indiscutible como prueba de la semana de milenio. Dice, yo Daniel miré y he aquí otros 2 que estaban en pie, uno de este lado en la orilla del río y el otro al otro lado en la otra orilla del río. Entonces dije al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas cosas sorprendentes? Escuché al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, quien alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán cuando se acabe el quebrantamiento de la fuerza del pueblo santo. Ahora bien, preste atención a lo que le respondió el ángel a Daniel. Le dijo que sería un tiempo, tiempos y medio tiempo. Entonces, en el versículo 5 se nos está diciendo que Daniel vio 2 ángeles parados, uno frente al otro en medio de un río.
Y uno de los ángeles le pregunta al otro, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Entonces, este es uno de los temas, yo diría, los puntos, el drama más grande que nosotros podemos encontrar en la escritura. ¿Por qué? Porque hay un ángel jurando a otro ángel por el que vive por los siglos. O sea, un ángel que está jurando por el eterno que lo que faltaba para empezar el reinado de Yeshua era tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros, hermanos? Miren, tiempo, ¿verdad? Vamos a ver primero tiempo en singular. Puede significar un día, un año o 1000 años. Tiempos puede significar 2 días, 2 años o 2000 años. Y la mitad de un tiempo puede significar mitad de un día, 6 meses o 500 años. Ahora, ya vimos lo que significa cada expresión de manera profética, de la palabra tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Cuando este ángel está jurando por el que vive por los siglos, eso es algo delicado, hermanos. Sabemos que la escritura prohíbe esto. Es lo que él está hablando tiene que ser tan grande, tan maravilloso, tan inexplicable, para que él, una cosa tan delicada, la use en este momento, que es jurar por el que vive para siempre, o sea, por el eterno. ¿Por qué? Porque hemos aprendido y lo sabemos que la escritura prohíbe que se jure, pero el ángel lo está haciendo. O sea, lo que el ángel está jurando es el tiempo que faltaba para el fin y para el comienzo del reinado milenial. Por eso usa esa expresión. Entonces, el contexto del capítulo 9, también del libro de Daniel, nos está hablando de las 70 semanas de Daniel. Y en el capítulo 12 se nos habla de este tema. En el capítulo 9 de Daniel, en las 70 semanas, se promete en el versículo 24 poner fin al pecado, expiar la iniquidad y el comienzo de la maravilla. Tras la justicia perdurable, sellar las visiones y la profecía. Sobre todo, ungir al Santo de los Santos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora bien, lo que el ángel está diciendo en el capítulo 12, versículos 6 al 7, es que el tiempo que faltaba era tiempo, o sea, 1000 años. Tiempos serían 2000 años y la mitad de un tiempo serían 500 años. Para un total, si lo sumamos, de 3500 años, o sea, 3 días y medio proféticos de milenio, tomando en cuenta que el libro de Daniel fue escrito en el año 500 antes de la era común aproximadamente. Entonces, veamos algo. Desde Adán hasta Daniel habían pasado 3500 años. Y este profeta marca la mitad de los 7000 años o la mitad de la semana de milenio. Cuando termine el séptimo milenio, entonces empieza el séptimo milenio, que es el número perfecto, donde Yeshua va a reinar por 1000 años. Y esto simboliza el séptimo día, el día de reposo, porque el reposo estaba guardándose en días, semanas, meses y años hasta que viniera el verdadero reposo, que es el milenio de Yeshua. El profeta Daniel vivió más de 500 años antes de que naciera Yeshua. No obstante, el Eterno le reveló información con la que sería posible determinar cuándo iba a ungir, cuándo iba a nombrar, cuándo llegaría Yeshua y cuándo se presentaría, o sea, se ungiría como Mesías o Mashiach en hebreo. Entonces a Daniel se le dijo, debes saber y tener la perspicacia que desde la salida de la palabra de restaurar y edificar a Jerusalén hasta Mesías el caudillo, habrá 7 semanas, también 62 semanas. Entonces veamos cómo podría saberse cuándo se presentaría Yeshua. Primero, tenemos que determinar en qué momento comienza a contarse el tiempo que pasaría hasta su llegada.
La profecía muestra que ese momento es la salida de la palabra de restaurar y reedificar a Jerusalén. ¿Cuándo tuvo lugar la salida de la palabra? La respuesta la encontramos en el libro de Nehemías. Y este nos relata que esa palabra, que es decir, la orden de reconstruir las murallas de Jerusalén, salió en el año 20 de Artajerjes el rey, de acuerdo a Nehemías capítulo 2, versículos 1 y del 5 al 8. Varios historiadores concuerdan en que el primer año completo del reinado de Artajerjes fue en el año 479 antes de la era común. Haciendo cálculos, vemos que el año 20 de su reinado fue alrededor del 455 antes de la era común. Por lo tanto, la profecía mesiánica de Daniel comienza a cumplirse en ese mismo año, el 455 de la era común. Entonces, Daniel indica cuánto tiempo pasaría desde ese momento hasta que llegara Yeshua. La profecía dice que serían 7 semanas, también 62 semanas, lo que da un total de 69 semanas. ¿Cuánto duraría en realidad este periodo? Tal como indican varias versiones de la escritura, no serían semanas normales de 7 días, sino semanas de años. En otras palabras, cada semana corresponde a 7 años. Y los judíos de la antigüedad conocían bien esta idea de las semanas de años o grupos de 7 años. Por ejemplo, celebraban el año sabático cada 7 años, o sea, estoy hablando de Shemitah. Así pues, las 69 semanas de la profecía equivalen a 69 grupos de 7 años, o sea, a un total de 483 años. Ahora bien, si hacemos las cuentas, si contamos 483 años a partir del 455 de la era común, vamos a llegar al año 29 de la era común. Precisamente, hermanos, el año en que se bautizó Yeshua y se presentó como el Mesías aquí en la tierra. No hay ninguna duda. Y nosotros como creyentes necesitamos entender esto. Un día el Shabbat, una semana, un mes, un año. Necesitamos poder comprender estos términos para poder entender los tiempos del Eterno. Entonces, para ir más allá de lo que estamos viendo y escudriñar un poco más, vamos ahora al libro de Hebreos, capítulo 4, desde el versículo 8 hasta el 11. Aquí vemos que falta el verdadero reposo. Vamos a entrar en ese reposo, vamos a anhelarlo y a trabajar, hermanos, para poder entrar en él. ¿Por qué? Porque podemos ver que esa semana de milenio es real y que fue establecida por el Eterno basada en los 7 días de la creación. En 6 días el Eterno hizo todo y en el 7º día descansó. 6,000 años para el hombre en esta tierra, gobernándose a sí mismo con todo tipo de imperfección, con su número 6, que es el número del hombre, y va a ser pesado este tiempo en una balanza y este reinado del hombre va a pasar. ¿Por qué? Porque tiene que darle paso al reinado perfecto de nuestro Adón Yeshua, que llegará en el 7º día o en el milenio, donde comenzará todo lo que es perfecto y todo lo que es eterno. Primera de Corintios 13 dice, pero cuando venga lo que es perfecto, está hablando del milenio, del reinado de Yeshua, entonces lo que es en parte será abolido. Lo que no es perfecto, lo que es defectuoso. Entonces vamos a ver lo que ha estado pasando en la semana de milenio. Y esto es muy importante, preste mucha atención, hermano. En el primer día del milenio, el Eterno creó a Adán y Eva. Y la escritura dice que vivió Adán 930 años, de acuerdo a Génesis 5:5.
Adán conoció a Matusalén y al hijo de Matusalén, Lamec. Cuando nació Noé, Adán hacía 26 años que había muerto. Todo esto aconteció el primer día de milenio y Adán vivió casi un día de milenio. En el segundo día de milenio, el Eterno llamó a Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos. Tenía Abraham 75 años cuando el Eterno lo llamó. Este era el año 2024 de la creación desde Adán y antes de Yeshua, para hacer o formar de la descendencia de Abraham un pueblo especial, separado para el Eterno. Y esto aconteció en el segundo día del milenio. En el tercer día del milenio, el pueblo le pidió al profeta Samuel que le construyera o pusiera un rey como las demás naciones, de acuerdo a 1 Samuel 8. Esta petición no le agradó al Eterno y Saúl fue el primer rey, haciendo el Eterno cumplir la petición del pueblo de que les pusiera un rey. En el cuarto día de milenio aconteció, hermanos, lo más hermoso, lo más noble que nosotros pudiéramos vivir. El Eterno tomó forma de hombre y se cumplió Isaías 53, el gran sacrificio de nuestro Elohim por la humanidad. El Salvador, nuestro Salvador, derramó su sangre por nosotros. Y aquí se nos está enseñando que los números en la escritura son importantes. El número 4 representa al mundo y el cuarto día del milenio en el que el Eterno derramó su sangre por toda la humanidad. En el año 4033 aproximadamente aconteció algo grande y maravilloso, y es que Yeshua estuvo en medio de nosotros recogiendo las ovejas perdidas de la casa de Israel y nació un pueblo que no solamente tenía Torá, sino que también tenía la revelación de Yeshua como Mesías. Todo esto maravilloso, hermanos, sucedió en el cuarto milenio. En el quinto milenio está la continuación del pueblo del Eterno. Y bueno, ya ustedes conocen las etapas. Entra Constantino en escena, cambiando todas las cosas, las fiestas, porque muchas personas no entienden que todo eso es parte del plan del Eterno. Entonces, todo esto sucedió, toda esta separación, la persecución, todo lo que viene a ser cruzadas, sucedió en este tiempo. Ahora bien, el sexto milenio es muy importante. Es el milenio en donde estamos viviendo. Este representa la conclusión del tiempo del hombre. Al final de este tiempo, tienen que existir los cambios más grandes que pueda haber la historia. Principalmente al final de este tiempo en el que estamos viviendo, hermanos, vamos a ver muchos cambios políticos, muchos cambios religiosos, aumento de la ciencia como nunca se ha visto en la historia y ya lo estamos presenciando. Todo lo creado por el hombre ha sido hecho dentro de este milenio, el sexto milenio. Pero todo esto ya había sido profetizado en el libro de Daniel, capítulo 12, conforme también al capítulo 9 de Daniel. Al final de este milenio se quitará el pecado, la iniquidad y llegará nuestro rey. Llegará nuestro rey, quien establecerá la paz en la tierra, quien restaurará la tierra a como el Eterno la creó, conforme a 2 de Tesalonicenses 2, dice la palabra que Hasatán va a tener otra oportunidad para engañar a la humanidad y luego de eso será atado y bueno, el final ya ustedes lo conocen en Apocalipsis. Entonces, hermanos, este tiempo en el que nosotros estamos viviendo es muy importante. En el año 1948, el pueblo de Israel volvió a la tierra, a Israel.
Y también se cumple la profecía del libro de Oseas, capítulo 6, del 1 al 20. Léalo, es importante. También se cumple Ezequiel 37, donde dice que se juntaron los huesos secos y volvieron a tener vida. Los trajo de todo el mundo y los hizo una nación. Y todavía eso se está cumpliendo. Y todo delante de nuestros ojos, hermanos. Somos una generación que, a pesar de los tiempos difíciles que estamos viviendo, somos bendecidas, muy bendecidos. ¿Por qué? Porque todo esto se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Y al final de este milenio, las guerras tienen que aumentarse, lo mismo que los terremotos, las pestes. Y lo seguro de todo, hermanos, es que la palabra del Eterno se va a cumplir en su totalidad. Al final del sexto milenio es la consumación de todo mal y pecado. O sea, vamos a ver la maldad en su máximo apogeo. El séptimo milenio, este es el verdadero día de reposo del Eterno, que son 1000 años de gobierno de paz, donde Yeshua es ungido como Rey de Reyes y Señor de Señores. Va a traer seguridad, va a traer paz, se celebrarán las bodas del Cordero para empezar este milenio. Y aquí es donde vamos a ver que se cumple cielo nuevo y tierra nueva, porque el número 7 es la perfección y todas las cosas tienen que ser nuevas para que se cumpla la palabra. Entonces, para más claridad, ¿verdad? Vamos a verlo ahora de esta forma. Los días comenzaron a contarse con la creación de Adán. Desde el día 1 al año 1000 transcurre un día del Eterno. Desde el año 1001 hasta el año 2000 transcurre el segundo día del Eterno. Desde el año 2001 hasta el año 3000 transcurre el tercer día del Eterno. Desde el año 3001 hasta el 4000 transcurre el cuarto día del Eterno. Desde el año 4001 hasta el 5000 transcurre el quinto día del Eterno. Y desde el 5001 hasta el 6000 transcurre el sexto día del Eterno. Por último, desde el 6001 hasta el 7000 transcurre el séptimo día del Eterno. Y también es muy importante que sepamos, y esto le va a gustar mucho al Roe Daniel, que hay un libro apócrifo que casi nadie habla de él y que nos trae información muy importante sobre los tiempos del Eterno. Y es el libro de Bernabé, el cual fue compañero del apóstol Pablo. La epístola de Bernabé no se considera inspirada porque dice el capítulo 15 del 1 al 7 del libro de Bernabé que también acerca del día de reposo se escribe en el Decálogo. Es decir, en las 10 palabras que habló el Eterno en el monte Sinaí a Moshe cara a cara. Y santificad el sábado del Señor, o sea, el Shabbat, con manos limpias y corazón puro. Estoy leyendo de este libro. Y en otro lugar dice, si mis hijos guardaren el séptimo día, entonces pondré sobre ellos mi misericordia. E hizo Dios en 6 días las obras de sus manos y acabada en el séptimo día. Descansó en él y lo santificó. Atended, hijos, ¿qué quiere decir? Acabada en 6 días. Esto significa que en 6000 años consumará todas las cosas el Señor, pues un día es para él 1000 años. Lo cual él mismo atestigua diciendo, he aquí que el día del Señor será como 1000 años. Por lo tanto, hijos, en 6 días, es decir, en los 6000 años se consuman todas las cosas y descansó en el día séptimo. Esto quiere decir que cuando venga su hijo y destruya el siglo del inicuo y juzgue a los impíos y mudar el sol, la luna y las estrellas, entonces descansará de verdad en el séptimo día. Estas son, hermanos, palabras que escribió Bernabé en su libro hace casi 2000 años
Y el tiempo ha mostrado que él tenía razón en lo que enseñaba en aquel tiempo sobre este tema. La redención, hermanos, está disponible por fe, por emuná, para toda persona que esté viviendo en este tiempo y que ponga su fe, ponga su confianza, ponga su esperanza en la Torá, en la palabra del Eterno, en sus promesas y en nuestro Adón Yeshua. La promesa del Eterno es que redimirá al hombre y la tierra volverá a el jardín del Edén. ¿Por qué el jardín del Edén? Porque allí fue donde todo comenzó. Entonces, Yeshua es la figura central en el cumplimiento de esta redención. Y eso lo podemos ver en Romanos 4, 1 al 3, Génesis 15 al 6, Romanos 4, 13, 16 y versículos del 22 al 24, en el libro de Hebreos capítulo 11, en el capítulo 20, en el capítulo 22, en el 29 y en Isaías 4. La salvación es dada a nosotros por el Eterno por gracia, favor inmerecido, a través de nuestra fe en aceptar la Torá, en hacerla nuestra, parte de nuestra vida, y recibir a Yeshua como aquel redentor que pagó por nuestros pecados. Y olvides, hermano, que no es por nuestras propias obras, porque no hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer que pueda hacer lo que hizo Yeshua por nosotros, que fue redimirnos y reinjertarnos en el pueblo de Israel. Si nosotros ponemos nuestra confianza en nosotros mismos, creyendo que somos personas buenas, en lugar de poner nuestra confianza en Yeshua, hermanos, estamos perdidos. Y es triste, porque así es que muchos están viviendo hoy. Es por eso que es importante que aprendamos estas cosas para compartirlas. Y aunque no nos oigan, no importa, hermano, siembre, que no nos corresponde a nosotros que esa semilla germine. Eso lo hace el Espíritu del Eterno. Entonces, la Torá nos fue dada a nosotros por el pecado y fue confiada en manos de un mediador. ¿Quién es ese? Yeshua, que es aquel que es mediador entre el Eterno y el hombre. De acuerdo a Hebreos, capítulo 9, versículos de 13 al 15 y 12, 24. Y para mostrar que nosotros no podemos cumplir las cosas si las hacemos a nuestra manera. ¿Por qué? Porque la Torá es nuestro espejo. La Torá es que nos señala nuestro pecado, nos confronta. La Torá es nuestro código de vida. Esa es otra razón por la que se nos fue entregada. Para ser nuestro tutor. ¿Pero para qué? Para guiarnos a Yeshua. Nosotros no somos justos por nosotros mismos. El Eterno es que nos justifica a través del Shabbat, a través de la Torá. Y nuestra emuná requiere obras, hermanos. ¿Por qué? No porque las obras nos van a salvar, no, sino porque al tener fe, al caminar en la Torá y en obediencia, nuestras obras son las que van a mostrar que realmente nosotros tenemos a Yeshua en nuestras vidas. La Escritura dice que el arrepentimiento con obras muertas no tiene valor, porque tenemos que tener fe al Eterno. Y eso es una parte fundamental de la Escritura, de acuerdo a Hebreos 6:1. Todos nosotros los creyentes somos requeridos por el Eterno a vivir por fe, por emuná. Y la Escritura dice que la fe viene por el oír la palabra del Eterno y que cualquier cosa que no es de fe es pecado. Entonces, la redención es vista aquí y ahora
Y Yeshua siempre predicó que el reino estaba cerca, porque él fue la manifestación del reino de Dios en la carne. El reino de los cielos, el reino de Dios, es igual a lo que nos enseña el Evangelio y a lo que Yeshua predicó. Se usan de manera alterna. Y usted siempre va a escuchar, arrepiéntanse, el reino de los cielos está cerca. Y Yeshua predicó justamente que ese reino de Dios estaba ahí en medio de ellos, por lo que había que arrepentirse y creer en el Evangelio, en la Besorá. Y el Evangelio, esa Besorá, es el poder del Eterno. Es que ahí es donde vamos a ver todas esas promesas cumplidas, porque la Besorá es lo que se le entrega a Abraham y el cumplimiento es Yeshua. Entonces, sabemos, y esto solamente es un agregado al estudio, que la Besorá es sanar a los enfermos, limpiar al leproso, echar fuera demonios. ¿Por qué? Porque son manifestaciones de que el reino de Dios está en medio de nosotros. Entonces, regresando entonces a la importancia de los tiempos del Eterno, ya hemos visto que el Eterno da un diseño de tiempo de 7,000 años por tiempo. Desde la creación hasta el final del reino milenial, que son 1,000 años. De Yeshua fue entendido que sería un total de 7,000 años. Claro está, recordemos, desde la creación. Y en el Salmo 94 y en segunda de Pedro 3:8, el Eterno nos dice que un día es como 1,000 años. Y el mismo Eterno nos dio la historia de la creación para que sea profética de su plan de tiempo. O sea, cada día en Génesis representa 1,000 años, ya eso lo aprendimos. Entonces, el Eterno crea el mundo en 6 días y descansó en el séptimo. Y el séptimo día fue el único día que se le dio nombre y se le llamó Shabbat. Entonces, el Shabbat es un festival, o sea, es una fiesta, de acuerdo a Levítico 23 del 1 al 3. Y la palabra fiesta, ¿verdad? En el hebreo es Moed. Y Moed nos traduce una cita, un tiempo, una temporada arreglada, un tiempo establecido, un tiempo señalado o un tiempo exacto. El Shabbat es una imagen dada a nosotros por el Eterno, la cual es sombra de las cosas por venir. El Shabbat es una imagen de un tiempo futuro, y este tiempo futuro son esos 1,000 años del reinado de Yeshua. El Shabbat es el séptimo día, y esto corresponde al séptimo día, equivalente a 1,000 años de tiempo. Entonces, la plenitud es toda la eternidad, y el Shabbat es un anticipo del mundo por venir, lo que se conoce en hebreo como el Olam Haba, lo cual significa el mundo venidero. Y ese término lo podemos encontrar en Hebreos 6:5. Así que proféticamente el Shabbat es una imagen de los 1,000 años del milenio. El hombre y la tierra trabajarán por 6 días, o sea, 6,000 años, para que en el último día, el séptimo día, el cual durará 1,000 años, será un tiempo de descanso para el hombre y para la tierra. El Shabbat es un pacto eterno entre el Eterno y su pueblo para ser guardado para siempre, aunque muchos no quieran entenderlo. El Eterno dio el Shabbat como una imagen para los creyentes, para que descansemos del trabajo finalizado por el Eterno. Como consecuencia del pecado en el jardín del Edén, el hombre ha estado sujeto a trabajo forzoso, porque el Eterno dice que nos amó tanto y él proveyó una obra finalizada para el hombre para libertar al hombre de la esclavitud del pecado. Y Yeshua fue esa obra finalizada por el Eterno. Y precisamente la cruz, que hoy muchos tienen olvidada,
fue la obra finalizada de Yeshua por la humanidad. ¿Por qué digo la humanidad? Porque sí, Él murió por nosotros para que seamos injertados en el pueblo de Israel, pero a todos, señores, a todos, queridos hermanos, se nos ha dado la misma oportunidad de recibir esa redención. Por lo tanto, esto incluye que va a haber una transformación en el milenio, en lo físico, en lo espiritual y en todas las áreas. ¿Por qué? Porque la obra finalizada de Yeshua en la cruz es un jubileo en todas las áreas de nuestra vida, para que todos los que creamos, pongamos fe, descansemos en esa obra que ya Yeshua finalizó. El séptimo día es el Shabbat, y la palabra Shabbat en el Strong es descanso, reposo. Yeshua es ese descanso del Eterno. Y la palabra que se utiliza en Isaías 11, del 1 al 3, donde se dice que Yeshua es ese descanso del Eterno, es la palabra menujá. Y la palabra menujá significa una morada, la cual significa un lugar establecido o una casa. ¿Qué nos dice Génesis? Comienza justamente con eso, la creación de una casa, un lugar establecido. Y Yeshua describió que esta morada o descanso es creer en la palabra del Eterno. Lea Juan capítulo 15, versículo 7 y Juan 14, 23. Y algunas otras escrituras que asocian con el descanso del Eterno para creer en su palabra son Isaías 28, 9 al 12, Primera de Pedro 2, 2, Hebreos 5, del 11 al 14, y Salmos 132, 12 y 14. Entonces, el descanso de nosotros los creyentes es el Shabbat, y es creer en todas las promesas del Eterno, confiando en que esa obra que Yeshua finalizó fue para victoria en todas las áreas de nuestra vida. Después que Yeshua finalizó su obra, él se sentó, él descansó, dice, a la diestra de Elohim, de acuerdo a Hebreos 10, 12 al 13. El Shabbat es también personificado como una novia. El Shabbat es el elemento, hermanos, más importante de la creación. Génesis 2:13 dice que el Eterno bendijo ese séptimo día. O sea, pueden cambiarlo, pueden hacer lo que quieran, pero que bendijo el Eterno, nadie lo puede cambiar. Y un término también para matrimonio en hebreos es kiddushim, que es de donde viene la palabra santo, el cual es kodesh o kadesh o kadosh, que también significa ser hecho santo. Entonces, si vinculamos el término para matrimonio, que es kiddushim, lo cual es kodesh, que también viene de la raíz kadash, vemos entonces que el Shabbat es santificado y personificado como si fuera una novia. Esto es hermoso. Por eso también se dice que el Shabbat es el anillo que nosotros nos ponemos como creyentes. Entonces, imaginémonos que si el Shabbat se relaciona con todo esto que estamos viendo como si fuera una novia, entonces también el Shabbat nos enseña acerca de nuestra relación con el Eterno, de nuestro matrimonio con Yeshua, quien es nuestro prometido, nuestro novio. El matrimonio tomará lugar durante ese tiempo del Shabbat. Y el Shabbat es bienvenido como una mujer encendiendo dos velas. Y estas dos velas son llamadas los dos testigos. Dos velas se levantan cada semana, hermanos, encendemos esas dos velas.
en cada casa, como si estuviéramos reafirmando nuestro matrimonio y como si nosotros estuviéramos diciendo, ¿estamos listos? Aquí estamos en el Shabbat preparándonos para nuestra boda. El Shabbat nos habla de nuestra relación con el Eterno y nos lleva a la creación, hermanos, a las promesas del Eterno, a cómo Él estableció todas las cosas, pero por el pecado hubo un cambio. Pero a pesar de ese cambio, sabemos que la palabra del Eterno se va a cumplir, porque su palabra es un sí, es un amén. Y nada pasa sin que se cumpla, hermanos. Entonces, la vida de nosotros los creyentes debe brillar como esas velas del Shabbat. Esa vela del Shabbat está conectada al matrimonio, de acuerdo a Jeremías 25:10. Aquellos que no tienen luz es porque todavía no les ha alumbrado la luz que es Yeshua. Y por eso es que nosotros tenemos que ser luz. Estamos llamados a ser esa luz. Y es como si fuéramos una vela con una luz fuerte, una llama fuerte, que podemos hacer así, hermano, miren, movernos y una velita que está apagada, encenderla con la llama nuestra. Pero recordemos que esa llama no es tuya, es la de Yeshua en ti. La lámpara, recordemos, ¿verdad? La menorá, representada en el tabernáculo por ese candelero encendido, es justamente también un recordatorio de que nosotros estamos llamados a hacer esa luz al mundo, porque Yeshua es la luz del mundo y su luz va a brillar para siempre, hermanos. El Shabbat es un pacto entre el Eterno y su pueblo. Yeshua fue una antorcha, esa lámpara, esa luz que estaba presente cuando el Eterno hizo el pacto con Abraham. El Shabbat es ese descanso santificado, santo, como es el matrimonio entre el Eterno y su novia. Entonces, por eso es que es tan importante que entendamos cada elemento en el Shabbat. Y yo sé que hay muchas personas que dicen, pero eso no está implícito, especificado en la palabra. Hermanos, todos los elementos del Shabbat están en la palabra. Absolutamente todos los panes, las velas, todo. Usted lo puede encontrar en la palabra. Si usted busca a Yeshua, lo encontrará en la palabra. Entonces, el Shabbat es día santo del Eterno y el día del Señor. No sé si ustedes no han sentido curiosidad, pero es un tema importante en la palabra, en la escritura. El día del Eterno es mencionado más de 300 veces de Isaías a Miqueas. Y algunas veces este tiempo es descrito con la frase en ese día o en aquel tiempo. El día del Eterno puede ser encontrado, miren, en el libro de Isaías, en Ezequiel, en Amós, en el libro de Sofonías, en Zacarías, en Primera de Tesalonicenses y en Segunda de Pedro. Solamente la frase en aquel día puede ser encontrada en Isaías. Miren, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 17, 19, 18, 19, 21, 23, 24. En el 25, 26, 28, 29, 30 y 31. ¿Qué les quiero decir? Que esa frase está por todo el libro de Isaías. Entonces, en aquel tiempo, otra frase, podemos encontrarla en Isaías 18, Jeremías 3, 4, 8, 33, 50, en Sofonías 1 y 3. Cada día en la escritura comienza en la tarde, al caer la tarde.
y finaliza en la mañana, de acuerdo al libro de Génesis. Entonces existen más títulos para el día del Eterno, y algunos de estos títulos indican un tiempo de ira. Habla de tarde, un tiempo de tiniebla, mientras que otros indican un tiempo de paz, tranquilidad, y eso nos habla de la mañana. Por eso la escritura, cuando nos habla de la noche, nos habla de un tiempo de oscuridad, de un tiempo de tiniebla. Sin embargo, cuando la escritura nos habla de mañana, nos está hablando de un tiempo de iluminación, de luz. Y algunos de los títulos del día del Eterno, indicando ira, oscuridad, son, por ejemplo, un día de castigo, como nosotros lo podemos ver en Isaías 10:3, Oseas 9:7, Jeremías 46:21. Un día del ardor de su ira, en Isaías 13 y Lamentaciones 1. El día de duelo y desesperada tristeza, Isaías 14:3. El día del alboroto, Isaías 22:5. El día de la gran matanza, Isaías 30. Y así podemos seguir. El día del Señor es también descrito como un tiempo de paz, prosperidad y tranquilidad o luz. Y algunos de estos títulos son un día que el Señor nos dará descanso, de acuerdo a Isaías 14 y Hebreos 4. El día del viento del este, Isaías 27:8. El día de salvación, Isaías 49:8. El día que hemos esperado, Lamentaciones 2:16. Y podemos seguir. Un día de nubes, el día que yo soy glorificado, el día de su preparación, el día de su venida, el día del Señor Yeshua, el día de redención. Entonces, vemos que el día de gozo de su corazón, ese término lo podemos encontrar en Cantares de Salomón. Entonces, ¿por qué estamos haciendo referencia a todo esto? Porque el día del Eterno está escrito como un tiempo de ira y un tiempo de paz al mismo tiempo. Porque el día del Eterno cubre, o sea, este día del que estamos hablando, que tiene ira y paz al mismo tiempo, cubre un periodo de 1000 años. Y esto permite que ambas condiciones sean verdaderas. El tiempo de ira son los primeros 7 años de la tribulación. Los días restantes después de la tribulación son un tiempo de paz y prosperidad. Y hermanos, no hay contradicción en la escritura. Cuando la escritura describe el día del Eterno como siendo un tiempo de ira y un tiempo de paz, para los creyentes será un tiempo de ira y tristeza, pero también será un tiempo de paz y de gozo para el creyente. Entonces, el periodo semanal de tiempo y la conclusión de la semana en el Shabbat, ya lo hemos estudiado hoy, fue dada por el Eterno para enseñarnos acerca de sus 7000 años de tiempo, el cual nos dio para que entendiéramos acerca de su plan de redención para nosotros en la tierra y enseñarnos acerca de los 1000 años del periodo del milenio. Durante el tiempo del templo, el Shabbat siempre comenzó con la limpieza del altar. El altar fue un lugar de juicio. De igual forma, el milenio, o sea, el reinado milenario, el reino mesiánico, como usted le quiera llamar, el milenio de 1000 años, conocido en hebreo como Atid Lavo, comenzará con la limpieza de la tierra y el juicio del pecado durante los primeros 7 años del día del Eterno. Durante este tiempo, los creyentes serán separados de la tierra y estarán recogidos con Yeshua, quien luego los llevará a la tierra de Israel, como nos dice su palabra. Entonces, cuando hablamos del calendario del Eterno, nosotros no podemos obviar estas cosas, hermanos, porque por eso hay tanta confusión. Estos pequeños términos que quizá usted dice, pero ¿por qué ya nos está hablando de eso? Para poder entender los diferentes calendarios y la confusión que hay por la interpretación que ha hecho el ser humano, vamos a poder ver
como hay calendarios como el egipcio, que conforme a la historia es el más antiguo y sobrepasó los 6,000 años. Conforme a ellos, los egipcios, luego sigue el de los judíos, que comenzaron a contar en el año 3761 antes de la era común, y en el 2021 los judíos, para poner un ejemplo, están en el 5781 y hoy, que nosotros estamos en el 2025, estamos en el 5785. Entonces, este calendario judío moderno fue creado en el año 359 después de la era común por el judío Gilel II. En el Sanedrín o tribunal judío tenían la función de jueces. El sumo sacerdote era parte del grupo de los 71 rabinos. Y cuando se crea este calendario, no existía un sumo sacerdote, pues ya no había templo. Todos estos no tienen relación alguna, ¿verdad?, con los calendarios del mundo. Al número 71 de los rabinos se le llamaban Nasi, término hebreo que significa príncipe o presidente. Entonces, estos organismos fueron los encargados de crear este calendario, el judío. Y el calendario judío se basa en la creación del mundo, que según la Torá ocurrió en el 3760 antes de la era común. Por lo tanto, el calendario judío cuenta los años desde ese año, lo que hace que parezca que se le quitan 210 años al calendario gregoriano, y eso lo vamos a ver más adelante. Hoy no. El calendario judío es lunisolar, mientras que el calendario gregoriano es solar. El calendario judío se basa en la creación del mundo tal como describe la escritura. Y el año nuevo judío marca el inicio de un periodo de reflexión, arrepentimiento y renovación. A esto se le llama Rosh Hashanah. También lo vamos a ver en la próxima y última clase. Entonces, en la próxima clase vamos a hablar de los diferentes calendarios, de cuántos años nuevos tiene nuestro pueblo, o sea, o inicio de año o Rosh Hashanah, y qué calendario como creyentes nosotros debemos seguir. Vamos a hablar del calendario de Enoch, vamos a hablar de los diferentes calendarios que existen en el mundo, pero brevemente, y finalmente, qué calendario como creyentes nosotros debemos seguir. Hasta aquí el estudio del día de hoy. Espero que sea de mucha bendición para ustedes. Sé que es mucha información. Les recomiendo que por favor vuelva y lo escuche, porque de verdad que cuando usted entienda esos términos de día, semana y así sucesivamente, usted va a poder entender un poco más qué fue lo que hizo Gilel y por qué ese calendario lo sigue su pueblo en el día de hoy. Shalom, shalom. Shalom, shalom, amada hermana Marley, bendiciones, que el Eterno la siga utilizando. Muy buena enseñanza que nos ha traído. Lo que me llamó también la atención, también toda la información que nos trajo sobre lo que dice el libro de Daniel, ¿verdad? Toda esa información que nos trajo, que no se puede negar. En estos tiempos que estamos viviendo, sí se ve que ya estamos en esos tiempos finales, se puede decir. Sabemos que también el libro de Daniel nos deja saber que ya va a llegar un tiempo que la humanidad, ¿verdad? Dice que el hierro será mezclado con el barro, se mezclarán por medio de las alianzas humanas. Ya con la inteligencia artificial vemos cómo esto va avanzando tremendamente. Vemos estos robots, ¿verdad? Que están queriendo como mezclar, ¿verdad? Pero el Padre, es como un tiempo que el Padre nos ha dado, porque recordemos también lo que dice el libro de Lucas en el capítulo 21, ¿verdad? Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantar nuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y también les dijo la parábola que mira la higuera y todos los árboles cuando brotan, ya viéndolos, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de los cielos. Amén. Aunque no nos da un tiempo, nos da como una señal de un cierto tiempo que va a acontecer,
y el Padre es tan bueno que nos da esa información. Por eso es bueno escudriñar las Escrituras y poder seguir aprendiendo del tiempo del Padre, del calendario, de la palabra, para poder, porque acordemos lo que dice el libro de Oseas, que el pueblo, ¿verdad? Parece que falta conocimiento. Salón, salón, Roy Daniel, bendiciones. Shalom y bendiciones, amados. Que el Eterno le bendiga, Morá. Excelente como siempre. Muchas gracias. Y bueno, explicar el milenio, el Shabbat, lo que también sabemos nosotros conocer como el Shemitah y también conocer los meses, los años y los días. Es muy necesario que nosotros aprendamos para que conozcamos estas partes de aquí. Ahora, esta parte de aquí son temas que no se topan muchas veces y son como un tabú. Entonces es necesario traer para dar a entender el espacio y el tiempo de cuál es el calendario bíblico que se debe de utilizar, porque Israel tiene varios tipos de calendario. Entonces, mucha mala enseñanza y mucha mala información hay en las redes sociales que están desviando a la casa de Israel de nuestra forma buena de pensar. Entonces, esto no ayuda muchas veces, sino que trae polémicas muchas veces y hasta ciertas discusiones. Pero le damos gracias al Padre porque tenemos la mente del Mashiach Yeshua. Tenemos con nosotros al Moré Luis Fernando Graciano. Amén. Amén. Moré, bendiciones, shalom y bendiciones. El Abba me lo bendiga. Moré Luis Fernando, un abrazo. Lo vamos a tener esta semana desde la escuela CADES. Shalom, shalom, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, te Sí, podemos gracias escuchar. Luis por estar aquí con nosotros. No, agradecerle a ustedes por la oportunidad más de aprender más y de poder conectarnos con este mundo maravilloso de la Torá. Agradecido de verdad ver a Marley, y wow, muy buena, gran clase. Y nada, la experiencia de usted también, mi hermano pastor Daniel de Lucas. Para mí es un placer, verdad, estar aquí con usted y agradecido siempre. Muchas gracias, Pastor Luis. De verdad, Fernando Moré, lo vamos a tener este día sábado con nosotros como primicias también, como lo que hemos visto a todos los hermanos, ministros y Moré que han venido a este ministerio de los días sábados, a Volviendo a Casa, los libros de la Torá, que es un programa donde se invita a todos los ministros de la casa de Israel dispersos entre las naciones para identificarnos como un solo remanente y vamos a tener conceptos adecuados de la escritura con el Morel Luis Fernando Graciano y eso va a estar de impacto poder escuchar. Los invitamos a todos el libro de Shemot. Y bueno, yo no canso más, yo quiero escuchar a la Mora Marley porque estamos en... Bueno, no, yo solamente quería decir que no se lo pierda, es mi maestro, es un excelente, excelente maestro de la palabra, humilde sobre todo, pero con quien aprendemos mucho. Así que verdaderamente va a ser una gran bendición tenerlo en el Shabbat, en el programa, así que no se lo pierdan. También está el Roy Iván con nosotros, pastor. También está Roiván, bendiciones, shalom. Ay, bendito sea el Padre. Roiván, shalom. Shalom. Ah, quizás tengo una orden a nombre de Iván. Permítame, Roe. De Iván, una Whopper. Shalom, ¿me escuchan? Sí, fuerte y claro, Roy. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Muy bien. Estuve escuchando, escuché parte. Lo que pasa es que andaba haciendo una diligencia. Andaba en el súper. Sí. Lo pedí en línea. Ajá. Perdón, perdón, que me estaba recogiendo. Sí. En vivo no hay nada igual. ¿Y qué tal? Muy buena apreciación. Me encantó. Escuché en dos partes porque es que se me cortó, me cayeron un par de llamadas. Entonces perdí el hilo. Pero está muy bueno. La verdad que eh, hay mucha tela que cortar y sobre todo la importancia, de verdad, de definir los tiempos, ¿verdad? Especialmente en esta época de mucha confusión. Uh -huh. Que, bueno, la gente se confunde o porque
encuentran una enseñanza, ¿verdad? Porque lo dijo fulano, lo dijo mengano, ya prácticamente se complica todo y especialmente yo hace un tiempo atrás, qué sé yo, bueno, con un movimiento de raíces hebreas que se llaman los Nazratim, ¿verdad? Ellos observan Nazareno. el Shabbat lunar, ¿verdad? Ujú. Y tienen muy buenos estudios, muy buenos estudios. Es gente muy estudiosa, pero ahí difiero, honestamente, a pesar que son muy buenas personas, son personas de Torah y que aplican mucho. Lo otro que los admiro mucho de ellos es el musar, ¿verdad? La ética hebrea, eso sí lo probé mucho. Ellos no, usted no va a escuchar de ellos, de parte de ellos, estar peleándose con la gente, ¿verdad? A diferencia de otros movimientos, pero sí muy valiosa la enseñanza de Marley, ¿verdad? Mi única recomendación es, pásenlo todo por la escritura. Nosotros no podemos tomar un libro, que es lo que está pasando con el libro de Enoch, y porque el libro de Enoch dice una cosa, sin poderlo nosotros comprobar en la escritura como tal, hacer de eso una, vamos a decir, una directriz en nuestra vida. No estamos aquí señalando a nadie ni criticando a nadie, solamente queremos buscar la verdad de lo que dice la palabra. Y el Eterno dio un solo calendario, Él no dio 20 calendarios, ni Él me dijo, interprétalo como tú quieres, no. Todo está ahí, todo está ahí. Y Él dijo desde el cuarto día que el sol, la luna y las estrellas estarían en el cielo para guiarnos. ¿Y por qué? Hermanos, miren, le voy a decir algo. Usted se imagina que usted lo inviten a una boda y usted confunda el día y usted se viste y se ponga bonito y llegue a la boda y ya la boda, perdón, haya pasado. Es difícil. O que usted llegue a la boda y le diga, no, la boda no es hoy, la boda es mañana. También es muy difícil. Entonces, el problema es que no hemos entendido que, como dice Pablo, si nosotros, que ya se supone que seamos entendidos en los tiempos. Entonces, si todavía nosotros no somos entendidos en los tiempos, cuando lleguen las promesas del Eterno, nosotros vamos a estar totalmente fuera de lugar. Y ese es el peligro de querer interpretar la palabra a nuestra manera. Nosotros tenemos que ir a la escritura y profundizar en ella. Miren, ustedes no tienen ni idea de todo lo que yo me he encontrado haciendo este estudio. Yo llamé hoy al pastor, a Luis, y le dije, Luis, óyeme, es tantas cosas que he encontrado. Porque es que cada quien tiene una opinión, cada quien dice lo que quiere decir, y es válido. Pero eso no me dice a mí que es la verdad. La verdad solamente me la da la Torah. Es mi única recomendación, hermanos. Y la semana que viene vamos a concluir este tema. Venga bien preparado, porque vamos a hablar de los diferentes calendarios y vamos a entender el por qué hoy hablamos de todos estos términos, porque lo que hizo Gilel, aunque usted no lo crea, no fue fácil. Y vamos a entender el por qué Gilel le nació de su corazón con la guía del Eterno, porque miren, él solo no pudo haberlo hecho. Y usted lo verá la semana que viene el por qué le digo. Los cálculos exactos para que una persona que esté aquí y una persona que esté en otro hemisferio puedan llevar las fiestas sin perder, o sea, la precisión. Eso no es fácil, hermanos. Créame que yo no creo que eso vino solamente de la cabeza de él. Porque él lo único que quería era que el israelita que estuviera en el pueblo celebrara de la misma manera que aquel que estaba en la dispersión. Pastor Iván.
Pastor Iván Sí, tiene la mano. sí, Ajá. sí, es que estaba silenciado. No, muy válido lo que usted dice, Marley, en esa parte, ¿verdad? Es como, es que a veces es un tanto confuso, ¿verdad? Porque, no sé, da la impresión, ¿verdad? Que como que se vuelven, como la palabra, muy puritanos, ¿verdad? Muy legalistas, o decir, uy, yo soy diferente porque yo sigo el calendario, no soy como de los judíos o de los sabios, en el sentido pues de que me baso en el calendario, ¿cómo se llama? El calendario, ¿cómo se llama? No sigo el Israel. calendario babilónico o el de Gilel, o yo me rijo por el calendario de Enoch, que no sé qué. Como que si eso me hace más apegado, más espiritual, no sé, más no superior, no sé, yo creo que es un poco de ego al final. Y Ujú. no, o sea, y entramos en unas controversias absurdas, ¿verdad? Y especialmente, lamentablemente, son es más fuerte durante las festividades, ¿verdad? Ujú. Las festividades de las que están establecidas en la Torá, y de ahí las otras, que sea el Shabbat, ¿verdad? O la luna nueva, que no corresponde porque cayó tal día, y que en Israel hasta cuando sale la uña. Bueno, en fin, o sea, es tanta controversia, o sea, tanta pelea, o sea, y al final eso no me determina a mí, o sea, al final yo creo que nuestro pueblo, nosotros que venimos llegando, yo creo que debemos de respetar más, como dicen, ciertas normas, ¿verdad? Por ética, inclusive, por eso me encanta mucho las clases que da dando el pastor Luis Fernando del Musar, vivir la ética, ¿verdad? Porque a veces, no lo digo en general, ¿verdad? eh, que venimos llegando al conocimiento de la Torá, y ahora pues somos como la panacea, somos los descubridores, ¿verdad? Y descubrimos, y porque lo dijo fulano, lo dijo Mengano, ¿verdad? Y ese como tiene un programa de YouTube y que tiene muchos likes, y quizás tiene muy buena eh, diagramación, ¿verdad? Muy buenos efectos, o sea, una muy buena presentación, pero que al final no arroja nada. O sea, cuando vamos a la escritura, ahí es donde vamos a encontrar esas controversias y esas que no están alineados a la escritura. Más bien se sale de la escritura y se basan en unos conceptos que no tienen nada que ver. Entonces ahí creo que hay que tener mucho cuidado, y la verdad que no entrar en controversias con el que lo está haciendo, ¿verdad? Respetarlo, ¿verdad? Pero sí no es recomendable, porque el problema es, el problema que veo, que sí hay que tener cuidado, y especialmente los que estamos pastoreando. El problema es cuando estas personas o sea, no, lo hacen a espalda de uno, porque me sucedió, y lo hablo con propiedad, ¿verdad? O sea, son de las personas que traman a espaldas de uno, y cuando menos piensa, supuestamente arman su propio grupo, y que ellos ahora están siguiendo, son caraístas, o siguen el calendario de Enoch, ¿verdad? Entonces, y al final eh, dividen las congregaciones por puntos, o sea, por ese tipo por eso me parece muy buena la enseñanza, Marley, ¿verdad? Por la educación, ¿verdad? Debemos de tener el conocimiento necesario, pero sí, el problema es ese, ¿verdad? De que a veces agarran estas eh, supuestas herramientas o supuestas diferencias, ¿verdad? Para jalarse a otros hermanos y decir, miren, el pastor está equivocado, el líder está equivocado. Y como, ve, aquí está, y dice, mire, le voy a mandar el video de fulano, de Mengano, y ahí está, pues ya es verídico, pues ya es una santa palabra, porque lo dijo fulano.
Entonces, y sin indagar, inclusive sin preguntarle, ¿verdad? O decir al pastor, mire, pastor, ¿qué opina de tal cosa, verdad? Entonces, no, simplemente traman a espaldas de uno, ¿verdad? Y envuelven otras personas que quizás están con esa necesidad de aprender y se dejan envolver y al final pues se retiran, ¿verdad? De la congregación. Y por ese tipo de controversias, por ese tipo de situaciones, ¿verdad? Y este es una de las muchos motivos de las por qué personas se retiran de algunas congregaciones o dejan de ir, ¿verdad? Porque hay personas que los envuelven, ¿verdad? Eso simplemente quería hacer este comentario. Mire, pastor, y lo triste de todo eso es que muchas veces hacemos que la fe de las personas se enfríen. Y eso es grave. Eso es grave. Porque de todo lo que nosotros hagamos y decimos, nosotros vamos a tener que dar cuenta. Y una cosa que me gusta también de esa clase del Musar es que recordemos algo. Nosotros no vamos a ser conocidos como seguidores de Yeshua por los dones. Yo puedo hablar muy lindo aquí en la cámara. Es por mi fruto. Es por lo como yo viva. Entonces, si yo no tengo ese Musar, esa ética de vida, ¿qué puedo hacer? Por más que yo trate de decir, mi vida va a reflejar otra cosa. Entonces, no entrar en discusión, porque quizás a nosotros se nos ha permitido aprender unas cosas primero. Tenga paciencia y háblele con amor. Mira, yo te voy a mostrar, mira esto, ven a ver. ¿Me permites? Enséñale con la palabra. Y ahí la persona va a poder ella misma evaluar, porque quien confronta es la palabra. Recordemos, la Torah es nuestro espejo. Yo puedo decir lo que sea, pero lo que va a cambiar y a mostrarle la verdad a una persona es la Torah, no es Marley. Entonces, yo recuerdo cuando yo llegué a este camino, que estaba en su pleno apogeo la discusión del nombre Yeshua y Yahshua. Y de verdad, mire, yo tenía hermanos que no, ese Yahshua era ahí. Y yo, pero ¿por qué tú dices que es Yeshua? Y le explicaba con paciencia. Y si yo les digo que hoy muchos de esos que decían Yahshua ya dicen Yeshua y reconocen que el nombre es Yeshua, pero todo es con paciencia, hermanos. Así mismo el calendario, el Eterno nos va a ir mostrando porque Él lo dice en su palabra, que Él nos va a llevar a toda verdad. ¿Cuántos años no duré yo viviendo en el 2025? Y cuando llegué al cristianismo, que no puedo hablar nada malo de ese campamento porque también allí aprendí, pero las palabras proféticas para el cambio de año. Y ahora yo entiendo que no. Nadie me puede venir a traer una profecía con un calendario que no es el eterno. Ya yo sé que el nuevo año no es en enero. El nuevo año bíblico es en el mes de... ¿Cuál mes? ¿Aprendimos? Nisan o Abib. Y el otro, todo eso lo vamos a estudiar ya la semana que viene, es el primero de Tishri, lo que se conoce como Rosh Hashanah o Yom Teruah. ¿Y por qué ahí? Porque ahí se celebra otro nuevo año. Ahí inicia el calendario civil. Entonces, pero todas esas cosas uno la va aprendiendo y la va compartiendo y respetando. Poco a poco. Porque créame que el mismo sentir que tenemos nosotros de aprender la verdad está en otros. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o un comentario con relación a lo que hemos aprendido en el día de hoy. Qué maravilloso es el Eterno, como le dio todo eso detallado a Daniel, ¿eh? Detallado, que podemos incluso ver en qué año estuvo Daniel en la tierra, en qué año estuvo Yeshua. O sea, el Eterno es maravilloso. Amén, amén. Sí, también, y la cosa es que cuando
pero la clase que está trayendo, hermana, no es nada de la sacado de fuera, es conforme a la Torá del Eterno. Amén. Y eso es lo importante, de poder enseñar conforme a la palabra, porque no vale la pena estudiar y estudiar y estudiar y lo que trae es cosa de Wikipedia, ¿no? Hay que, lo que uno lee fuera de la Torá, hay que compararlo y estar seguro que todo lo que está aprendiendo va conforme a la Torá para poder enseñar a los demás con pruebas y evidencias, y eso es lo que el Padre quiere. Amén. Yo pensé que el Roe Daniel iba a decir, wow, el libro de Bernabé, pero no ha dicho nada, míralo riéndose. Usted sabe que yo soy apasionado para leer los mal llamados apócrifos. Pero ¿sabes algo? Yo me sorprendí tanto de que ese libro que casi no se menciona habla justamente del tiempo. ¿Y saben? Me sorprendió porque lo dice con precisión exacta como si estuviéramos leyendo Génesis. Tremendo. Bueno, hoy están como muy calladitos, no sé qué fue lo que No, pasó. no se le escucha, Robert. Yo creo que No, estaba sí, hablando y no lo sí, escuchaba. sí, cerramos el YouTube y nos quedamos ya en clase, en sala de Zoom. Amén. Amén. Amén, Listo. amén. Toda Rabá, hermana Marley, una preciosa administración que nos acaba de traer este día. También, ¿verdad? Cada día, cada enseñanza nos abre más el apetito, ¿verdad? Que nos da un clue de lo que va a traer la otra semana. Y es muy importante de esa enseñanza que nos va a traer conforme a todos los calendarios para poder seguir aprendiendo. Amén. Rueda Daniel, también antes que termine, ya antes de los anuncios, no sé si quisiera despedirnos, hago una oración y nos despide con el Vikaha Koanim. Amén, amén, Amén. amén. Sí, bueno, Amén. vamos a dar la bendición. Bueno, Padre Precioso, Rey Eterno, te damos gracias por la enseñanza que hemos tenido el día de hoy con la Mora Marlin. Bendecimos la vida de ella, sus hijos, su ministerio a los pies de Yeshua y cada expositor, Padre, mi Rey Eterno, que viene, Padre, a- al conocimiento de Yahweh, de perlas del saber. Te agradecemos, Padre, por cada uno de ellos que sean bendecidos en tu nombre, Padre. Gracias, Padre. Aún mi Rey Eterno, por cada hermano que pertenece a este ministerio, en el nombre maravilloso de Yeshua. Paso a bendecir a la asamblea en tu nombre y digo, Yevarejeja, Yahweh Beishmereja, Yael Yahweh Panaeleja, Bijuneja, Giza Donai Panaeleja, Beyaseleja, Shalom. Que Yahweh les bendiga, Yahweh les guarde, que Yahweh alce el rostro sobre ustedes y de ustedes tenga misericordia, que Yahweh ponga el suficiente Shalom sobre sus vidas, sobre sus hijos, sobre su familia y sobre todos sus seres queridos, y que la don de nuestra vida, la roca de nuestra salvación, Yeshua nuestro Mashiach, venga pronto hacia nuestras vidas. Padre mío y Rey mío, el ángel que acompañó a Abraham, Isaías, Jacob y a nuestras matriarcas, Sara, Raquel, Rebeca y Lea, venga siempre en sus vidas. En el Shenkado de Yeshua, nuestro Adonai de vida eterna. Amén y amén. Que el Padre les bendiga. Muchas bendiciones con ustedes. Y Amén, seguimos amén. en Zoom y cerramos el YouTube. Bendiciones. Amén. Amén. Saludos, Amén. queridos hermanos, que tengan una linda noche. Gracias por haber habernos acompañado. Y por favor, comparta la enseñanza y recuerde, los esperamos el miércoles próximo, ¿sí? Amén. Amén. Toda Rabá, hermana Marley. También, amados Amén, hermanos, amén. si tienen alguna preguntita, también pueden unirse al grupo por medio de aquí o el enlace en la descripción. Amén. También por medio de este grupo también podemos enviarle el enlace del ministerio de la hermana Marley, que tenemos esa bendición de poder tenerla y bendecimos a su ministerio a los pies de Yeshua. Si tiene alguna pregunta, también ahorita mismo, amados hermanos, estaré compartiendo un enlace en los comentarios para que puedan unirse al Zoom si tiene alguna pregunta para la Mora Marley. Y también pueden traer las demás preguntas a la otra próxima semana si tiene alguna duda para que ella lo pueda contestar. Amén. Y los vamos con los anuncios. Que tengan una bendecida noche. Primeramente el Padre, nos vemos la próxima semana. Shabbat Shalom. Laila Tov. Bendiciones.